Realizar mi primera ponencia, un tema que desde mi punto de vista es trascendental para resolver casos de corrupción de funcionarios. En esta oportunidad solamente vamos a tocar 4 delitos, los cuales son peculado, malversación de fondos, negociación incompatible y colusión, tanto simple como agravado. Yo vengo litigando a nivel casi al 100% en delitos de corrupción de funcionarios desde hace aproximadamente 5 años. Desde ese entonces siempre ha habido un ligero problema en ese momento respecto a identificar cuál era la participación de cada funcionario o servidor público dentro de la comisión de estos delitos. Partíamos muchas veces por imputación que se hacía mediante exámenes de auditoría con los informes especiales o por auditorías externas que se hacían, ¿no? Detectaban ciertas irregularidades dentro de procesos de selección, dentro de procesos de adquisiciones, compras directas, podía ser también dentro de subastas públicas y todo lo demás. Pero siempre el problema era cómo podíamos determinar qué funcionario era el que podía merecer la calificación de autor en determinado delito, porque al ser las entidades públicas tener un sistema gerencial, siempre en cada proceso participan más de una persona, más de un funcionario, más de un servidor público. Y de todo ese grupo teníamos que determinar cuál era el que merecía la calificación de autor. Entonces, es por eso que hasta el año 2016 más o menos se divagaba con ese tema de cómo se podía determinar o identificar al autor, hasta que sale la casación conocida ya recurso de nulidad por el caso de Diario Chicha. Este recurso de nulidad nos da muchas pautas principales para identificar en específico las funciones de cada uno para poder determinar la autoría. Después de eso sale la casación del Santa, de unos meses, creo que 6 meses posteriores más o menos, sale la casación del Santa, el caso César Álvarez, donde dice que se podía imputar la calidad, la condición de autor a un funcionario determinando funciones genéricas, no específicas. Entonces eso es lo que un poco marcó la pauta y lo que particularmente a mí me preocupaba por el hecho de que si fuese eso así en todos los delitos, el alcalde o los titulares de pliego podrían ser responsables de todos los delitos que se cometan dentro de su entidad pública, incluyendo probablemente hasta abuso de autoridad, que desde mi punto de vista también es algo risible, ¿no? Por no decir algo un poco más complicado. Es por eso que este tema lo he denominado la vinculación funcionarial como elementos materiales en los delitos de corrupción de funcionarios, con mención a delitos de peculado, malversación de fondos, negociación incompatible y colusión. Primero, tenemos que los delitos de peculado, malversación, negociación incompatible y colusión, dentro de su estructura normativa, requieren de una cualidad particular para los probables autores. Esto es que estos sean miembros o parte de la administración pública, funcionarios y servidores públicos. Esta cualidad es lo que los llega a definirlos como delitos especiales. Los delitos especiales se rigen para poder determinar la autoría de estos por prácticamente 2 teorías: la teoría de infracción del deber y la teoría del dominio de la vulnerabilidad del bien jurídico. Esta primera teoría la ingresa a la faz jurídica el profesor Claude Roxin, y él nos decía que para él el elemento que decide sobre la autoría constituye una infracción de un deber extrapenal que no se extiende necesariamente a todos los implicados en el delito, pero que es necesaria para la realización de tipos. Se trata siempre de deberes que están antepuestos en el plano lógico a la norma y que por lo general se originan en otras ramas jurídicas. Esta teoría fue trabajada más a profundidad por Gunther Jacobs con su funcionalismo normativista, y este autor nos dice que en los delitos correspondientes a estos deberes la autoría no se fundamenta en la organización, sino en la infracción del deber. Esto tiene como consecuencia que en los delitos el obligado no puede ser partícipe, y es que lo relevante en dichos delitos no es la organización en la que varios pueden participar, división de trabajo, sino la lesión de un deber, lesión que siempre lleva a cabo de un modo personalísimo. Ya este autor nos centraba un poco en que no solamente se necesitaba ser funcionario, servidor público, sino que tendría que tener deberes específicos dentro de la administración pública por los cuales tenga la obligación de participar en determinados sucesos. Es así que esta teoría agarra bastante fuerza en nuestra jurisprudencia, en el Acuerdo Plenario 2-2011, en el recurso de nulidad número 2065-2008,
el recurso de nulidad 4098-2009 y el recurso de nulidad 5315-2008. Después aparece Bernd Schunemann y dice que la justificación o la forma de identificar al autor no resulta posible con la teoría de infracción de deber, porque es muy ambiguo. La infracción de deber solamente puede ser para determinados delitos especiales, pero no para todos, dice, ¿no? Entonces, para eso, él crea la teoría del dominio sobre la vulnerabilidad del bien jurídico. Y él nos dice que llega a esto de que el ámbito legítimo de los delitos especiales es en su mayor parte el de los delitos especiales de grande, en los cuales el fundamento penal reside en el dominio de protección sobre el bien jurídico, en el dominio de supervisión o vigilancia de una fuente de peligro. Entonces él nos dice que no importa que sea funcionario público, servidor público y qué cargo tenga. Lo que interesa es que este funcionario servidor público tenga el dominio de la vulnerabilidad del bien jurídico. Eso es lo que le interesa para Bernd Schunemann. Pero desde mi perspectiva eso no es suficiente para determinar la autoría en este tipo de delitos. Hay que hacer un análisis mucho más práctico. Esto es netamente teórico. ¿Esto cómo podríamos llevar nosotros para resolver los casos en concreto? Por ejemplo, negociaciones incompatibles en contrataciones del Estado, negociaciones incompatibles en subastas públicas, negociaciones incompatibles en contrataciones de bienes y servicios. Eso es lo que debemos resolver en este entonces. Esta jurisprudencia de Bernd Schunemann tiene acogida en nuestra jurisprudencia, en el Acuerdo Plenario 1-2010 y en el Acuerdo Plenario 2-2011. A lo que iba era que, si bien había dicho que necesitamos algo más práctico, algo que nos lleve mucho más rápido a resolver este tipo de problemas, teníamos que tomar en cuenta que cada uno de estos delitos, además, hablando claro de malversación, negociación incompatible, colusión y peculado, además de que los autores tengan necesariamente que ser miembros de la administración pública, funcionarios, servidores, requiere que participen en los hechos y además que esta participación se vea definida por el rango de sus atribuciones o sus funciones dentro de la administración pública. Es así que dentro de la estructura típica de los delitos, en colusión simple agravada vamos a encontrar el que dice en razón de su cargo. En negociación incompatible dice por razón de su cargo. En peculado dice por razón de su cargo. En malversación de fondos dice el que administra. No sé, pero ¿qué significa cada uno de estos cargos y cómo determinamos estos cargos y estas situaciones de administrador? Es por eso que nosotros veíamos que estas normas, aparte de que ya definían que el partícipe solamente puede ser funcionario, servidor público, necesitaban algo más. Y algo más nos daba pie justamente el tema de los términos ya antes utilizados, el cargo y la administración. Nosotros decíamos, ¿cómo podemos complementar eso? ¿Qué debemos hacer para complementar eso, para determinar cada uno de cada una de las funciones específicas de los servidores? Entonces, y es por ese motivo que esa pequeña remisión que hace al cargo nos daba pie para calificar a estos delitos como leyes penales en blanco. ¿Por qué leyes penales en blanco? Porque teníamos ya la posibilidad de remitirnos a otra normativa extrapenal, y en este caso tendría que ser necesariamente a la normativa administrativa, eso por obligación. Entonces, y si las leyes penales en blanco son aquellas que contienen remisiones a normas extrapenales que completan con otros elementos del tipo penal, no solamente aclaran una definición ya dada, que es lo que se pretendía dar solamente hasta la participación del funcionario servidor público, estas leyes penales en blanco entonces obligaban a que los operadores del derecho penal, en este caso jueces, fiscales y abogados, incluidos abogados defensores, abogados representantes de la Procuraduría Anticorrupción, se encuentran en la obligación de complementar esta norma penal con normas de carácter administrativo. Pero todos los que trabajamos o venimos desempeñándonos en el ámbito penal, siempre tenemos no sé si podría decirse defecto, de querer interpretar todo, y querer interpretar todo en beneficio siempre del procesado. Eso es algo que tenemos inherente los que trabajamos en el derecho penal. Sin embargo, no podíamos hacer eso, y no podemos hacer eso cuando tratamos con normas administrativas. Las normas administrativas se rigen por sus propios principios, por su propia forma de tratar, por su propia forma de ver las cosas. Entonces, y si nosotros teníamos ese problema de ver como penalistas las normas administrativas, entonces lo que determinó que el doctor Abanto Vázquez determina así como la ficción normativa.
que dice que se define esta como la división en la interpretación de la misma norma penal que ocurre cuando el operador penal de la norma, vinculado al principio de legalidad, el cual, entre otras cosas, prohíbe la analogía, entiende el mismo concepto de manera distinta, más estrecha que el operador extrapenal de la norma. Esto es inevitable en estos casos, pero debería llevar a exigir siempre una interpretación restrictiva de las normas penales. Lo que yo les decía es al revés. Tenemos la norma penal que tiene que ser complementada con una norma administrativa, y esta norma administrativa se rige por sus propios principios, y aquí solamente hablamos del principio de legalidad. El principio de legalidad del derecho penal todos lo conocemos, pero el principio de legalidad del derecho administrativo es mucho más duro, mucho más rígido. El profesor Guzmán Napuri, tratando el principio de legalidad administrativo, indica que la administración pública, a diferencia de los particulares, no goza de la llamada libertad negativa. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido hacer lo que ésta no prohíbe, o principio de no coacción, dado que solo puede hacer aquello para el cual está facultada en forma expresa. La discrecionalidad, como resultado, va reduciendo su existencia a límites casi virtuales, lo cual es consistente con la moderna teoría administrativa. ¿Esto qué nos quiere decir? Que las normas administrativas no se interpretan en lo absoluto, solamente se puede hacer dentro de la administración pública lo que las normas nos dicen. Considerando que el sistema normativo de la administración pública que rige en nuestro país es un sistema gerencial, donde cada funcionario y servidor público tiene establecido ya mediante normas los alcances de sus funciones, de sus atribuciones, la capacidad que pueda tener dentro del ámbito de la administración pública, no sé, solamente para complementar el derecho penal a este nivel, solamente tendríamos que agarrar, es decir, aquí está la norma administrativa y es la que corresponde para complementar la norma penal. En este caso, para establecer cuál es el cargo al cual se refiere cada norma de las que hemos hablado: peculado, malversación, negociación incompatible y colusión. Eso es lo que corresponde hacer. Entonces decíamos que lo que importaba era que el derecho penal, el operador del derecho penal, al complementar la norma penal, evite la interpretación de la normativa administrativa. Únicamente de esta forma se podría hablar de una adecuada interpretación de la norma penal y así ubicar, como voy a repetir, las funciones en específico que se requería para determinar el cargo y la actuación de cada funcionario y servidor público en los hechos que fuesen materia de investigación o de imputación. Esta vinculación específica que requiere para la comisión de cada delito, para determinar la autoría en la comisión de cada delito, se ha visto reforzada a través del tiempo mediante diversa jurisprudencia emitida por nuestra Corte Suprema. En el caso de colusión simple y agravada tenemos el recurso de nulidad 1292-2011 de Ayacucho, que indica, considerando tercero, el delito de colusión desleal se configura cuando concurren los siguientes elementos normativos del tipo. Primero, el acuerdo clandestino entre dos o más personas para lograr un fin ilícito. Segundo, perjudicar a un tercero, en este caso al Estado. Y tercero, realizar ello mediante diversas formas contractuales para lo cual se utiliza el cargo o comisión especial. Ahí ya teníamos ya el tema del cargo y comisión especial, especialísimo. Después viene el recurso de nulidad número 3291-2011 de Huánuco, que en su considerando cuarto indica que el delito de colusión desleal o concusión impropia previsto en el artículo 364 del Código Penal se configura cuando, primero, el funcionario o servidor público, por razón de su cargo de comisión especial, interviene en los actos de contratación, subastas o cualquier otra operación simple. Aquí nuevamente nos dice que tenemos que encontrar el cargo o función especial. Siguiente, respecto al peculado, también la Corte Suprema emite jurisprudencia al respecto, y entre estas el acuerdo plenario 4-2005, que es el que más se utiliza a nivel de procesos penales de peculado. Indica que los elementos materiales del tipo penal, entre estos se encuentra la existencia de una relación funcional entre el sujeto activo y los caudales y efectos. Se entiende por relación funcional el poder de vigilancia y control sobre la cosa como mero componente típico. Esto es, competencia del cargo, confianza en el funcionario en virtud del cargo, el poder de vigilar y cuidar los caudales o efectos. Además nos dice este acuerdo plenario que para la comisión del delito de peculado no solo es necesario comprobar la cualidad del autor, sino otras exigencias típicas como la vinculación funcionarial con el objeto. Aquí nuevamente nos remite a que para que sea calificado como autor del delito peculado necesariamente tiene que haber una vinculación funcional, y esa vinculación funcional solamente la vamos a encontrar en la normativa administrativa y solamente la vamos a encontrar dentro de la administración pública en determinado contexto real que podríamos establecer de repente la ejecución de una obra por administración directa.
en la administración de bienes del vaso de leche, o en cualquier situación de esa, solamente podemos encontrar ahí la vinculación funcional para un tema especulado. También el recurso de nulidad 615-2015 de Lima nos indica que la relación funcional que posee el sujeto activo del delito de peculado con el patrimonio público es el elemento normativo nuclear que vincula la conducta del funcionario público con el sentido de la relevancia penal de la tipicidad del delito de peculado. En esa línea, la vinculación funcional sirve para restringir o limitar el círculo de autores, circunscribiéndolo solo a aquellos que posean los caudales o efectos públicos por razón del cargo que desempeñan, incluyendo la hipótesis de autoría a los que no gozan o tienen tal relación funcional. Nuevamente, aquí nos habla de relación funcional, vinculación funcional, pero para eso teníamos que determinar en concreto cuál era la vinculación funcional. Aquí hablábamos hace un momento de la sentencia recaída en los diarios Chicha. Esta sentencia, la casación, es el recurso de nulidad 615-2015. Dice: en el sujeto activo, en el delito de peculado, en este ilícito, el sujeto activo es el funcionario del servicio público que reúne las características de relación funcional exigidas por el tipo penal. Además, dice: la relación funcional que posee el sujeto activo del delito de peculado con el patrimonio público es el elemento normativo nuclear que vincula la conducta del funcionario público en el sentido de relevancia penal de la tipicidad del delito de peculado. En esa línea, la vinculación funcional sirve para restringir o limitar el círculo de autores, circunscribiéndolo solo a aquellos que poseen los caudales o efectos públicos por razón del cargo que desempeñan, excluyendo la hipótesis de autoría a los que no gozan o no tienen relación funcional. Esta jurisprudencia era, como vuelvo a repetir, desde mi punto de vista bastante interesante y aclaradora respecto de lo que se decía y se venía diciendo de que en determinadas situaciones hasta el alcalde podría ser autor de peculado en una ejecución de obra por realización directa. Eso lo defendía el doctor Salinas Chicha, y en otras ponencias más, no recuerdo haber escuchado eso. Sin embargo, esta jurisprudencia nos dice: no, solamente puede ser autor aquel que tiene una vinculación funcionarial directa con el bien jurídico tutelado, esto es, los bienes del Estado en el delito de peculado. Hasta ahí el tema estaba muy claro. Después aparece, como ya había indicado, la casación 160-2014 del Santa, que es de carácter vinculante, que indicaba que el presidente regional tiene deberes con el patrimonio del Estado, en especial administrar los bienes del gobierno regional. Este es un elemento del tipo penal que presume funciones activas de manejo y conducción del gobierno. La administración de los caudales o efectos por parte del sujeto público tiene implícita la vinculación funcional, comprendiendo tantas relaciones directas con el caudal, efectos, relaciones inmediatas por las que, sin necesidad de entrar en contacto con los bienes, puede el funcionario público disponer de ellos en razón a ser responsable de unidad administrativa o titular del pliego. Pero, ¿qué era lo que preocupaba en esta casación? Ya les había dicho que esta casación ampliaba demasiado el panorama para poder visualizar probables autores del delito, en este caso de peculado, porque el funcionario público, en este caso el presidente o gobernador regional ahora, tiene funciones netamente genéricas que están establecidas en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, pero los bienes nunca están a disposición funcionalmente directa vinculada a los titulares del pliego. Siempre están por debajo de estos el gerente administrativo, gerente de obras públicas, subgerente de ejecución de obras públicas, hasta incluso encargados, el encargado de almacén, residentes de obra. Entonces, la conjetura a la cual llega esta jurisprudencia es que por el solamente hecho de ser titular del pliego y yo encuentro en una norma genérica algo que te vincula genéricamente con todos los bienes, tú puedes ser autor, lo cual no entra dentro de la posibilidad de razonar así. Entonces, si pudiésemos ver la posibilidad de, por ejemplo, una obra, de la ejecución de una obra por realización directa, si el alcalde va y sustrae determinados bienes, ¿podría ser o no podría ser calificado como autor del delito peculado? Desde la perspectiva de esta casación vinculante, sí podría ser autor de peculado, porque él, no siendo responsable directamente de la obra y de los bienes de la obra, pero sí de manera genérica de todos los bienes de la entidad, puede ser autor del delito peculado, lo cual no corresponde, ¿no? Desde mi punto de vista no corresponde,
porque tendríamos que ver la función específica que tiene el alcalde y dentro del contexto formal ver quién es el responsable de los bienes de ese determinado contexto formal, que es la ejecución de una obra por realización directa. Conocemos también que Contraloría es la que emite la resolución que dicta las pautas para la ejecución de obras por la administración directa, y es en esta resolución que se indica que es el residente de obra el responsable de todos los bienes que están dentro de la ejecución de esta obra. En tal sentido, el único que podría ser autor de este delito, y en ese contexto, en el ejemplo que les acabo de dar, es el residente de obra, nada más. El alcalde podría ser procesado de repente por un delito común, hurto u otro similar, pero no podría ser procesado y mucho menos sentenciado por el delito de peculado. Siguiendo con la ponencia, tenemos que en el delito de malversación de fondos también la jurisprudencia nos ha brindado pautas para poder exigir que exista una relación funcional directa con los bienes, en este caso con el patrimonio o con el presupuesto que se mueve de un lugar a otro. El recurso en nulidad 2702-2009 Lima Norte nos indica en su considerando quinto que dos son los elementos que constituyen la estructura típica del delito de malversación de fondos. Primero, la relación funcional existente entre el sujeto activo y la administración del dinero o bienes. Y también el recurso en nulidad número 2117-2013 Lambayeque, que en su considerando quinto dice que es importante precisar que el delito de malversación de fondos, en su perspectiva objetiva, requiere la existencia de una relación funcional, esto es que el dinero público debe estar confiado o en posesión inmediata o mediata a disposición funcional o jurídica de la gente en razón de que este último cumple la función de administrador de ellos al interior de la administración pública. Nuevamente, la jurisprudencia nos dice en malversación de fondos que tiene que haber una vinculación funcional directa con el bien jurídico tutelado, en este caso, que es los recursos del Estado. En negociación incompatible, también la jurisprudencia se ha pronunciado al respecto y nos dice que en el recurso de nulidad número 2770-2011 Piura, y en su considerando tercero, en el numeral 3.1, nos dice que el delito de negociación incompatible previsto en el artículo 397 del Código Penal vigente al momento de los hechos es una modalidad de corrupción. Por lo mismo, la conducta del agente debe proceder esa orientación y no una simple irregularidad o anormalidad administrativa, debiendo para ello cumplir con las exigencias del tipo penal, los cuales pasamos a detallar. Primero, dice intervenir por razón del cargo. La vinculación funcional, es decir, el funcionario servidor público posee facultades o competencia para intervenir en contratos u operaciones por razón de su cargo, puesto o empleo en la administración pública. Ello supone que, primero, es inherente al ámbito de su competencia por ser parte en el contrato o operación, y segundo, es el llamado a intervenir por ley, reglamento o mandato legítimo. Esta jurisprudencia ya nos centra mucho más en el tema de la vinculación funcional y la competencia legal que tiene cada funcionario servidor público, porque ya cierra más el tema. Dice que primero tiene que ser inherente al ámbito de su competencia por ser en el contrato de operación. Si tomamos como ejemplo en este caso una contratación pública o un proceso de selección, teniendo en consideración que el proceso de selección tiene tres etapas: la etapa preparatoria, la etapa del proceso de selección en sí y la etapa de ejecución contractual. En cualquiera de estas etapas podría darse el delito de negociación incompatible, pero tenemos que establecer bien claro cuáles son las funciones y cuáles son los sujetos que participan en cada una de estas etapas. Si hablamos del proceso de selección en sí, los únicos que podrían tener manejo de la situación de manera formal y los designados así por ley es el comité especial. Si retrocedemos a la etapa preparatoria, tendría que ser el área usuaria, en la elaboración de requerimiento y probablemente términos de referencia. Y en la ejecución del contrato también podría ser el área usuaria si es una ejecución de obra o si es la adquisición de bienes con participación del almacén. Pero en cada una de estas etapas tiene que ser el llamado por ley a que participe en estos hechos. Solamente podría ser el autor. También tenemos el recurso de nulidad número 722-2013 Tacna, que nos indica en el delito de negociación incompatible o procedimiento indebido del cargo previsto y sancionado en el artículo 399 del Código Penal, exige una conducta típica que el sujeto activo debe interesarse por un contrato de operación en que interviene en relación a su cargo, siendo este interés de manera directa o indirecta.
Sin embargo, dice, no podrá ser autor cualquier funcionario o servidor público, si es que no posee facultades de decisión o de manejo en las negociaciones u operaciones como cometido de sus funciones para razón del cargo. Esta jurisprudencia ya nos amplió un poco más el panorama y nos dice que no solamente tienes que ser funcionario o servidor público, tienes que participar en el proceso de selección, pero aparte de participar en eso tienes que tener capacidad de decisión dentro del proceso en el cual te estaría investigando o tratando de juzgar. Habíamos hablado de que la normativa o el sistema administrativo que rige nuestro accionar en el Perú tiene un sistema gerencial, donde existe el titular del pliego, donde existen funcionarios con determinadas funciones cada una, pero si vamos a un orden de prelación de normas para poder también ahí determinar la especificidad de cada una de estas, tenemos que por encima de todo sabemos está la Constitución, seguido de eso tratados internacionales, pero no vemos muchos tratados internacionales en cuanto a administración pública, más nos vamos directamente a leyes orgánicas como la Ley Orgánica de Municipalidades y todas, las leyes especiales, reglamentos, directivas, ROF, MOF, encargaturas, memorándums y resoluciones. En la Constitución Política del Perú, que es la base de la legislación administrativa, nosotros se encuentra regulada en el artículo 39, que es lo referente a funcionarios y trabajadores públicos. Nos dice que todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la nación. El presidente de la República tiene la más alta jerarquía en el servicio de la nación y en ese orden los representantes al Congreso, ministros de Estado, miembros del Tribunal Constitucional y Consejo de la Magistratura, los magistrados supremos, el fiscal de la nación, el defensor del pueblo, en igual categoría los representantes de organismos descentralizados y alcaldes de acuerdo a ley. Esa es la base para nuestra legislación administrativa. En cuanto a leyes orgánicas, podemos hablar claramente, y como ejemplos nada más, de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, la Ley 27867, la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 27972, la Ley de Contrataciones del Estado, la vigente ahora, la Ley número 30255, la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2019, la Ley 30879 y la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, Ley número 29151. En cuanto a reglamentos y los más tratados en investigaciones por estos delitos que son materia presente, tenemos el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo 344-2018-EF, el reglamento de la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, aprobado mediante Decreto Supremo número 007-2018-Vivienda, y como directivas podríamos utilizar directivas, la directiva número 001-2016/SBN, que es la que rige los procedimientos para la venta mediante subasta pública de predios de dominio privado del Estado de libre disponibilidad, la directiva número 01-2019 emitida por el OCE, que es para las bases, solicitud de expresión de interés estándar para los procedimientos de selección y convocar en el marco de la ley 3225, la directiva número 11-2019-OCE/CD, disposiciones sobre contenido del convenio de compra corporativa facultativa. Y tenemos el ROF y el MOF. Aquí nos vamos a detener un poco porque resulta bastante recurrente que cuando Contraloría inicia procedimientos administrativos sancionadores o la Fiscalía decide imputar la comisión de delitos, siempre toman cualquiera de estos dos instrumentos de gestión pública, el reglamento de organización y funciones o el manual de organización y funciones. Pero lo importante es determinar cuál de estos dos instrumentos de gestión pública es el que va a vincular de forma directa con determinados procesos dentro de la administración pública. Los conceptos son muy claros. El reglamento de organización y funciones del ROF es un instrumento técnico normativo de gestión que determina la naturaleza, finalidad, competencia, estructura orgánica y relaciones de una entidad pública, las funciones y la composición de cada una de sus dependencias. Entonces, el ROF únicamente se refiere a las funciones de cada una de las dependencias, de cada una de las áreas, no se refiere a personas, solamente a áreas. Dentro de la estructura orgánica de una entidad, por ejemplo, cualquier municipalidad, vamos a tener que el ROF nos va a decir cuáles son las funciones de cada gerencia, pero sabemos todos que cada gerencia está compuesta por funcionarios y servidores públicos. Este ROF no nos dice cuáles son las funciones de cada funcionario y servidor, nos dice cuáles son las funciones que tiene esa área, que tiene esa oficina. Es muy genérico. Lo específico es el Manual de Organización y Funciones, el MOF, cuyo concepto es un documento técnico normativo de gestión institucional donde se describe y establece la función básica, las funciones específicas y las relaciones de autoridad, dependencia y coordinación. Entonces, si queremos determinar cuáles son las funciones de cada funcionario y servidor público dentro de una entidad pública,
tenemos que partir siempre por el MOF. Solamente este instrumento de gestión pública es el que contiene las funciones específicas de cada funcionario y servidor público, no el ROF. El ROF sería genérico, tomando en cuenta el principio de especificidad, sería el Manual de Organización y Funciones. También tenemos, como habíamos indicado ya, dentro del esquema de la administración pública, la resolución de Contraloría número 195-88-CG, que es la resolución que regula la ejecución de obras por administración directa dentro del Estado. Pero ahora Contraloría lo que solicita es que cada entidad pública tenga su propia directiva que regule la ejecución de obras bajo la modalidad de administración directa. Entonces ahí vamos a encontrar mucho más especificidad que en esta resolución de Contraloría, la 195-88. También tenemos para vincular funcionalmente resoluciones que designan a comités especiales, tal como lo requiere la Ley y Reglamento de Contrataciones del Estado o la Ley de la SBN para subastas de bienes públicos. Ahora, vamos a desarrollar unos cuantos ejemplos para ver si logramos determinar quiénes son los autores en cada caso concreto. Tenemos como primer ejemplo peculado. En la Municipalidad Distrital de San Jacinto se viene ejecutando una obra bajo la modalidad de administración directa. Para la ejecución de la obra se realiza la adquisición de 200 bolsas de cemento, las cuales son depositadas en el almacén de la obra. Las llaves del almacén de la obra se encuentran en custodia del residente de obra, pero el gerente municipal, el gerente de obras públicas y el alcalde logran obtener copias de estas llaves. Como primer hecho, tenemos que la noche del 20 de septiembre de 2019 el alcalde ingresa al almacén y sustrae 50 bolsas de cemento y se las lleva a su casa que estaba en construcción. Como segundo hecho, tenemos que la noche del 21 de septiembre del 2019 el gerente municipal ingresa al almacén y se lleva 20 bolsas de cemento para que realice unas refacciones en la casa de su mamá. La noche del 22 de septiembre el gerente de obras públicas ingresa al almacén y se lleva 10 bolsas de cemento para construir la casa de sus 5 perritos. Y la noche del 23 de septiembre, el residente de la obra se encontraba en un cumpleaños y se le acaba el dinero para comprar más bebidas alcohólicas. Entonces recuerda que tiene las llaves del almacén y que ahí hay bolsas de cemento que puede sustraer y luego vender para comprar más licor, lo cual efectivamente ejecuta llevándose 20 bolsas de cemento, las vende y consigue más bebidas alcohólicas. Dentro de estos 4 hechos, lo que corresponde es determinar cuál de estos funcionarios comete el delito de peculado. Solamente consideremos las 2 sentencias que hemos hecho mención al tema de peculado, el caso de los diarios Chicha y la casación de Álvarez, ¿no?, que es la vinculante. Según la casación, la recurso de nulidad de diarios Chicha, ¿quién sería el autor del delito de peculado en este caso? Estructuralmente y funcionalmente, el único responsable de la ejecución de esta obra y de los bienes que tiene esta obra es el residente de obra. Es más, no solamente porque normativamente está regulada, sino porque él es el encargado de tener las llaves. Entonces, él está bajo los alcances de la administración y de la custodia. Entonces, él es el único que podría realizar el delito peculado. Si tomamos en cuenta lo que dice la casación del caso Álvarez, podría ser el alcalde, podría ser el gerente municipal, podría ser el gerente de obras públicas. Y eso es algo que prácticamente no resulta viable. No podríamos tener 4 autores de peculado. Entonces, desde mi perspectiva y haciendo uso del principio de especificidad dentro de la normativa de administración pública, únicamente podría ser calificado como autor del delito peculado el residente de obra. Es el único que podría ser, y es además lo lógico, y es además siguiendo las pautas que nos da el tema de las leyes penales en blanco. Tenemos que determinar cuál es la función específica que va a vincular al autor del delito peculado para que sea calificado como tal, y sería la normativa de contratación, de ejecución de obras por administración directa, que solamente pone en la palestra al residente de obra. Los otros no tienen participación en calidad de administradores ni de custodios. El siguiente ejemplo es el de negociación incompatible.
Aquí tenemos que en la Municipalidad Distrital, también de San Jacinto, se logra identificar un predio de dominio público de una extensión de 2.000 metros cuadrados que se encuentra libre. Es por tal motivo que el alcalde propone al Consejo Municipal que se autorice la venta a través de una subasta pública, lo cual es aprobado por el Consejo. Una vez que es aprobado, el alcalde emite una resolución de alcaldía designando al comité especial que será a cargo del proceso de subasta, el mismo que debería de cumplir con lo establecido en la directiva de la SBN que regula las subastas de predios de dominio público. Una vez conformado el comité, y para variar, este comité está conformado por el gerente municipal, el gerente de obras y el subgerente de ejecución de obras, que en el ejemplo anterior era el residente de obra. El alcalde les dice que tiene un amigo que quiere comprar una parte del predio y que el resto podría ser vendido a personas allegadas a los miembros del comité. Dice, para favorecer al amigo del alcalde y los allegados de cada uno de los miembros, estos no realizan las publicaciones en el Diario Peruano, que es obligatorio según la SBN, y tampoco informan a la SBN. Al final resultan ganadores de esta subasta las 4 personas: el amigo del alcalde, el hermano del cuñado del gerente municipal, la prima del esposo y la sobrina del gerente de obras públicas y el hijastro de la hermana del subgerente de ejecución de obras públicas, otorgándoles la buena pro, y posteriormente el alcalde suscribe las respectivas minutas y posteriores escrituras públicas. De los 4 funcionarios, ¿cuál es el que merece la calificación de autor en este delito de negociación incompatible? Tenemos la participación de 4, el alcalde con sus atribuciones establecidas en el MOF y genéricamente en la Ley Orgánica de Municipalidades, y los miembros de este comité designados mediante resolución de alcaldía que le encarga que cumplan con todo lo que debe realizarse según la SBN. De los 4, ¿cuáles serían autores? ¿O cuál sería autor? Su efecto. Siguiendo la línea de disposición y la postura que yo asumo, es que los únicos que podrían ser calificados como autores, en este caso coautores, porque así puede ser, es el comité especial, porque son los únicos que son designados para que ejecuten determinadas funciones dentro del proceso de subasta pública. ¿Y por qué digo autores y no coautores? Si tomamos en cuenta que según la teoría de infracción de deber resultaría casi imposible que exista una coautoría en delitos especiales que se rigen por esta teoría, y además así podría ser también visto desde la teoría del dominio de la vulnerabilidad del bien jurídico, es casi imposible. Pero hay determinadas situaciones en las que sí resulta viable la calificación de coautoría. La coautoría se puede dar dentro de comités especiales, consejos municipales y órganos colegiados donde todos los miembros tengan las mismas funciones, por lo tanto todos podrían transgredir las mismas funciones, y ahí solamente en ese ámbito podría darse la coautoría. El siguiente ejemplo es respecto a malversación de fondos. Tenemos que en la Municipalidad Distrital de San José se realizó el Festival del Durazno, para lo cual era necesario contar con recursos económicos. Es así que el gerente regional de planeamiento, presupuesto y condicionamiento territorial de la comuna y el subgerente de presupuesto y tributación regional o ente municipal, formularon la nota modificatoria 666, el primero suscribiéndola y el segundo proyectándola, mediante la cual efectuaron modificaciones en la partida 2.6, adquisiciones de activos no financieros, es decir, se disminuyó el presupuesto al proyecto signado con el número 20-62-736, que era el mejoramiento de las vías de ingreso al distrito por un monto de 100.000 soles. Considerando aquí que mediante la respectiva resolución de alcaldía, el alcalde procedió a delegar las funciones en materia presupuestal de la Municipalidad Distrital de San José al gerente regional de planeamiento, presupuesto y condicionamiento territorial. De estos, ¿cuál de los mencionados podría ser calificado como el autor del delito de malversación de fondos? Si tomamos en cuenta lo mencionado en la última parte del ejemplo, el único que tiene potestades para disponer
del presupuesto es el gerente de planeamiento, presupuesto y acondicionamiento territorial, porque el titular es el que le delega eso. El otro, el subgerente, si bien es funcionario público, no tiene vinculación directa, por más que haya proyectado, por más que él haya firmado a un costado. No tiene nada que ver él para ser calificado de autor. El único que podría hacer esta situación es el gerente. Y por lo tanto, solamente él podría ser denominado autor del delito de malversación de fondos. El otro probablemente podría ser en una complicidad, probablemente digo, ¿no? Pero el único que podría ser autor es el gerente. En el último ejemplo, que vamos a hacer el tema de colusión, trata de una situación que es bastante recurrente en entidades públicas. Tenemos que el ingeniero Jaime Pendavis es amigo del alcalde de la Municipalidad Distrital de San José. Cierto día este ingeniero fue a visitar a su amigo, al local de la comuna, y le sugiere un supuesto negocio, el mismo que consistía en la elaboración de un perfil de proyecto de inversión cuyo costo real era de 10.000 soles, pero él cobraría la cantidad de 30.000, del cual al alcalde le daría la suma de 10.000 soles, negocio que el alcalde acepta. A fin de viabilizar este supuesto negocio, el alcalde va a la oficina de gerencia de obras públicas y le dice a su gerente que debería darle las facilidades al ingeniero Pendavis para que pueda elaborar este servicio, lo que es aceptado por el gerente, acordando este funcionario que con el ingeniero que este segundo se encargaría de elaborar los términos de referencia y con este insumo la gerencia realizaría el respectivo requerimiento para remitirlo al área logística. Una vez que se dio esto, el alcalde se acerca a la oficina de logística de la comuna y le dice al jefe de dicha área que le dé las facilidades al ingeniero Pendavis para que pueda contratar los servicios de este para que elabore el perfil antes indicado, a lo cual el jefe de logística accede, acordando con el ingeniero que este segundo se encargaría de llevar las cotizaciones que servirán para realizar el estudio de mercado y pueda justificar el costo del servicio, los 30.000 soles, que eso lógicamente estaba sobrevalorado, lo cual es materializado cuando el ingeniero Pendavis entrega de forma directa 3 cotizaciones, de las cuales una era suya y las otras 2 eran de personas que no existían. Luego de eso se emite la orden de servicio, el ingeniero Pendavis cumple con la entrega del producto y se le da la conformidad, por lo cual este procede a realizar el cobro y luego le entrega lo acordado a su amigo el alcalde distrital. De los funcionarios mencionados, ¿cuál sería el que podría merecer la calificación de autor del delito de colusión? Sabiendo ya que, como tratándose de un delito de participación necesaria, el cómplice primario va a ser siempre el proveedor, en este caso el ingeniero Pendavis, ¿no? Pero de todos los funcionarios, ¿cuál sería el que merece la calificación de autor de este delito, en este contexto de hechos? Unos dicen el alcalde, otros dicen el gerente de obras, otros dicen el de logística. Pero el alcalde, ¿por qué sería el alcalde en este caso? Dentro del proceso de contratación, en este caso es una contratación directa, ¿cuál es la participación del alcalde dentro del proceso normativamente hablando? Sabemos que el tema es que hay una vinculación funcional directa con el hecho proceso en sí y el funcionario público. Tenemos que el alcalde tiene funciones de orgánico de municipalidades y MOF. Ninguna de estas dice que va a estar a cargo de un proceso de adquisición. Entonces, ¿por qué tendría que ser el alcalde? No podría ser el alcalde. Normativamente está en la posibilidad jurídica de participar en ese proceso. No podría ser el alcalde. Pero lo curioso es que muchas veces la Fiscalía o Contraloría determinan colusión cuando hay hechos así. El alcalde, sí es bien cierto, hay actos colusorios entre el funcionario de más alto nivel, pero normativamente este no está autorizado para participar en procesos. Pero aún así se le procesa, se le investiga como autor del delito de colusión. En este caso, normativamente no puede ser autor. Ahora vamos a ver lo que hace el gerente de obras públicas. Si este podría o no podría ser autor del delito de colusión, simple o agravado. Este gerente también tiene actos colusorios previos con el proveedor, porque permite que le haga llegar los términos de referencia. Y ahí realiza el requerimiento con estos términos de referencia ya establecidos. Ahora, si vamos a ver la calificación de colusión simple y agravada, para que haya colusión agravada necesariamente
tiene que haber un perjuicio económico. En colusión simple, solamente la posibilidad de generar un perjuicio económico. Hasta ese punto de emitir el requerimiento con los términos de referencia, podría ser calificado como autor este gerente de obras públicas. Desde mi punto de vista, no podría ser. ¿Por qué no podría ser? Si bien hay actos de concertación materializados en el requerimiento, y hablamos de requerimiento en la fase preparatoria de un proceso de adquisición, en este caso de contratación, no tiene mayor injerencia en el probable perjuicio económico al Estado, pero sí podría haber para un tema de colusión simple, porque ya se está transgrediendo la normativa administrativa. Y ya estamos tocando ahí ya fases de lo que es la contratación, ¿no? La fase preparatoria, ahorita vamos a entrar a la fase de selección y después la fase de ejecución. Entonces ahí podría ser el calificado como autor del delito de colusión simple. Ahora vamos a analizar lo que hace el jefe del área logística. Es el jefe del área logística que también se reúne con este proveedor y le dice: tú tráeme las cotizaciones y yo me encargo de hacer el estudio de mercado para justificar el precio sobrevalorado. Entonces, es en este punto donde se materializa el perjuicio económico, porque el perjuicio económico no debemos olvidar que se da en la sobrevaloración, no se da en el pago, sino en la sobrevaloración, para justificar este pago excesivo. Entonces, solamente sería el jefe de logística el llamado para ser vinculado como autor del delito de colusión agravada. Únicamente por las funciones que merece, que normativamente están establecidas en su MOF, en la ley de presupuesto. Y si vamos a la ejecución del contrato, tenemos que el ingeniero entrega su producto, dará conformidad el área usuaria, que en este caso sería el gerente de obras públicas, pero solamente la materialización de todos los acuerdos que habían llegado antes. Entonces tampoco en ese punto no podría ser denominado autor de ese delito. Entonces, de solamente este pequeño contexto podemos determinar dos autores que la mayoría de ustedes no ha visto no ha determinado a primera vista que podrían ser los autores. Solamente se enfocaron en el alcalde, porque el alcalde fue el que se coludió con el proveedor para que se dé un producto de mayor precio. Entonces, eso es lo que usualmente pasa en los procesos de investigación y procesos de juzgamiento, incluso en delitos de corrupción de funcionarios. Y eso es lo que a mí me llama un poco la atención, y es por eso que les traje esta pequeña ponencia, para poder ver si ayudamos a que este tema se organice un poco más. No tomando en cuenta mucho el tema de las teorías de infracción de deber o de dominio de la vulnerabilidad del bien jurídico tutelado, porque eso nos va a llevar a una discusión más teórica y dogmática que práctica para el tema de resolver casos concretos. Para casos concretos yo creo que lo que deberíamos utilizar es la ley penal en blanco, que nos va a obligar a encontrar las funciones específicas de cada funcionario y servidor público, para que con estas podamos complementar, al menos en estos 4 delitos, la calificación de autor en cada uno de estos delitos. Con esto he terminado. Les agradezco mucho por su atención y espero poder haber ayudado en su presentación. Doctor Andrés, muy buenos días, colegas. Una apreciación, doctor. Este tema de la relación funcional, ¿cómo se evalúa en la etapa intermedia con los jueces de control? ¿Cómo deberían? O sea, en la actualidad, ¿cómo le evalúan esta relación funcional? Porque muchas veces llegan a proceso, llegan a juicio, y cuando no se hace el verdadero control de acusación adecuado. Primero, si nosotros tenemos ya que el Ministerio Público plantea la acusación, el documento acusatorio, con los fácticos ya con la imposibilidad de ser modificados para la audiencia de control de acusación. Entonces, los hechos tienen que pasar el juicio de tipicidad, esto es, que puedan ser subsumidos dentro del tipo penal que se esté imputando. Podría ser negociación, colusión, malversación, cualquiera. Pero dentro de la estructura fáctica de estos, tiene que evidenciarse claramente la vinculación funcional que tenga
este funcionario con el bien jurídico tutelado del caso. Si no está vinculado, o sea, si no existe esa vinculación dentro de la narrativa práctica del Ministerio Público, estaríamos hablando de una tipicidad relativa. Si es una tipicidad relativa, claramente puede darse el sobreseimiento porque el hecho no constituye delito. Es así donde podría quedar la mayoría de casos que tengan esa deficiencia, esa falencia de imputación. Desde el punto de vista no debería partir, porque si estamos yendo ya a juicio por los hechos incompletos de un delito, y tenemos que los hechos que están planteados en la acusación fiscal van a ser objeto de debate dentro del juicio oral, tendríamos un elemento que no va a ser debatido nunca. Si no va a ser debatido nunca, no va a ser probado nunca. Por lo tanto, sería el camino real, tendría que ser la absolución y otra cosa. Pero si hacemos el control adecuado a nivel de etapa intermedia, este caso no tendría que pasar y nos ahorraríamos, por un tema de economía, pues nos ahorraríamos toda la etapa de juicio, todo el despliegue de actuación probatoria, valoración probatoria y todo lo demás, de algo que podría resolverse en ese momento. Para mí tendría que morir por la tipicidad relativa, si es que no se evidencia esta vinculación funcional en cada caso concreto. ¿Alguna pregunta más que alguien tenga? Doctor Andrés, muy buenos días con todos los presentes. Primeramente, doctor, felicitarlo por su excelente exposición. Creo que ha sido esto parte de información que nos sirve, ¿no?, a todas las personas que nos desenvolvemos en las diferentes áreas de la administración pública. Partiendo, doctor, del último ejemplo que usted consideró en su exposición, vemos pues que la suma es por 30.000 soles. 30.000 soles a la fecha actual vemos que están fuera del alcance de la normativa de la ley de contrataciones. La pregunta es, si está fuera de la normativa de contrataciones, ¿eso también constituiría un hecho delictivo? Ante todo, muy buenos días. Este es un tema, lo explico bastante bien porque es el monto de la contratación. No estamos ante un proceso que se rige por las normas de contrataciones del Estado, pero sí se rigen por normas generales, que muchas veces además las entidades públicas tienen sus propias directivas para adquisiciones directas o contrataciones directas. Y en ese supuesto también existen responsables de cada etapa del proceso responsables de cada etapa del proceso. Y lo que sanciona las normas penales es justamente estos actos delictivos que se puedan dar dentro de cualquier proceso de contratación, no necesariamente que tenga que estar regido por la ley de contrataciones del Estado, sino cualquiera, o sea, contrataciones directas, incluso podrían ser subastas, ¿no? Entonces, sí tiene carácter delictivo, aun cuando no se encuentra regido por la ley de contrataciones del Estado. ¿Y alguien que tenga otra pregunta, por favor? Entonces quisiera agregar algo más. No, solamente nuevamente agradecer por la atención brindada y agradecer también al Colegio de Abogados de Arequipa por brindarme esta oportunidad de poder exponer algunas de las ideas y las directivas que tenía durante el ejercicio de esta carrera como litigante. Gracias.